Muy buenos días, estimados estudiantes. Siguiendo con la serie de videos explicativos de la unidad 2 sobre la cuantificación y relación en la composición de la materia, el día de hoy haremos la revisión de los conceptos de equilibrio químico y principio de Le Chatelier. Para comenzar, entonces, un poco del contexto histórico. Resulta que en 1798 se lleva a cabo la expedición francesa a Egipto y Siria, liderada por Napoleón Bonaparte. Este militar estaba encargado de juntar a todos los científicos de la época con el fin de buscar objetos de ciencia y de arte en los países que iban a ser conquistados por el ejército de la República. Allí es donde Berthollet entra dentro de esta comisión de científicos. Y principalmente Berthollet entonces se enfoca en el estudio de las sales de natrón. Las sales de natrón son sales utilizadas para la momificación en Egipto. Básicamente las sales consisten en una mezcla de estas cuatro compuestos: el carbonato de sodio, el cloruro de calcio, el carbonato de calcio y el cloruro de sodio. Estas cuatro sales principalmente se encuentran, como les decía, en minas de natrón. A lo largo el continente africano hay varias minas de sales de natrón, y una de ellas está en Tanzania, que es el lago de la muerte o lago Natrón, que es un lago donde no crece sino unas algas extremófilas. Estas algas rojas extremófilas son capaces de vivir bajo estas condiciones salinas, bajo esta alta concentración de sales. Se denomina lago de la muerte porque todos los animales que consumen esta agua pues quedan deshidratados y tienen una alta probabilidad de morir por el consumo de esta agua con altos contenidos de sal. Pero bueno, ¿cuál fue el hallazgo que tuvo allí Berthollet? El hallazgo que él tuvo era que él bien conocía esta reacción desde los reactivos hacia los productos. Es decir, él conocía en el laboratorio que el carbonato de sodio y que el cloruro de calcio reaccionaban para producir carbonato de calcio y cloruro de sodio. De hecho, era una reacción exotérmica, una reacción que liberaba calor. Pero cuando están en la expedición de Egipto, él encuentra las cuatro sales en solución cuando se utilizaban para momificar los cuerpos. Entonces estaban presentes las cuatro sales. Esto hizo que él se preguntara si existen reacciones verificables en ambos sentidos, es decir, si el carbonato de sodio y el cloruro de calcio reaccionaban para producir el carbonato de calcio y el cloruro de sodio, pero a su vez el cloruro de sodio y el carbonato de calcio también reaccionaban para producir el carbonato de sodio y el cloruro de calcio. Es decir, si esta reacción se podía leer de izquierda a derecha, pero también de derecha a izquierda. Este entonces es el principio del equilibrio químico, donde decimos que los reactivos reaccionan para formar productos con la misma rapidez con que los productos reaccionan para formar los reactivos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una reacción de unas moléculas que se llamen A más otras moléculas que se llamen B, las cuales vamos a representar de color amarillo y de color azul respectivamente, y a los cuales vamos a llamar reactivos. Estos reactivos van a reaccionar para producir unos productos. En este caso vendría a ser unos compuestos C y un compuesto D, los cuales van a tener el color café y el color verde respectivamente. Entonces, si tenemos esta reacción, digamos aquí en este Erlenmeyer representamos esa reacción, y ampliáramos la imagen, lo que veríamos es que hay un número determinado de moléculas A y moléculas B, al igual que van a haber moléculas C y D en un mismo sistema. ¿Ok?
¿Qué quiere decir esto? Que a medida de que va disminuyendo la concentración de A y la concentración de B en la reacción, se van a ir generando los productos. Aquí vemos la especie C y la especie D, hasta llegar a un punto donde las concentraciones van a permanecer constantes, es decir, un tiempo en el cual la relación entre esas concentraciones ya no van a variar. ¿Por qué? Porque a medida que A y B van produciendo C y D, entonces C y D también van reaccionando para generar A y B. Entonces llega un momento donde el sistema, decimos, está en equilibrio. Vamos a hacer una pequeña simulación de esto. Vamos a suponer que aquí tenemos un recipiente y en ese recipiente vamos a poner 100 moléculas amarillas de A, 100 moléculas amarillas de B, las vamos a poner en este recipiente y vamos entonces ya a generar esa reacción. Aquí voy a disminuir un poco la velocidad para que miremos bien el comportamiento. Entonces ahí vemos que empezaron a reaccionar, que los reactivos se van agotando, se van disminuyendo y los productos van aumentando hasta que se llega a un punto de equilibrio, un punto donde las concentraciones permanecen constantes. Esto entonces nos lleva a pensar cómo podemos representar esto matemáticamente. Si el postulado de Berthollet dice que la rapidez con la que reaccionan los reactivos es la misma rapidez con la que reaccionan los productos, es decir, si comparamos las dos velocidades vamos a decir que son velocidades iguales. Entonces lo que tenemos aquí en esta reacción, vamos a representar la fórmula de la velocidad de disociación, es decir, la velocidad con que A y B se transforman en C y D, y a su vez la velocidad con que C y D se transforman en A y B. Entonces vamos a empezar con la velocidad de disociación. Aquí entonces determinamos que la velocidad de disociación es igual a la constante de disociación, a una constante, por la concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico por la concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico. De igual manera, la velocidad de formación de los productos tenemos que es igual a una constante de formación por la concentración de C elevado a su coeficiente estequiométrico y por D elevado a su coeficiente estequiométrico. Si igualamos estas dos velocidades, entonces lo que tenemos allí es que podemos igualar todo este lado de la expresión, de las expresiones. Y tenemos entonces que la constante de disociación por el producto de las concentraciones va a ser igual a la constante de formación por el producto de las concentraciones de los productos. Si pusiéramos entonces las constantes a un lado de la ecuación, entonces vamos a tener que esta constante de formación está multiplicando, va a pasar a dividir, aquí tenemos la constante de disociación, dividido la constante de formación, que va a ser igual al producto de las concentraciones de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico sobre la concentración de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Como estas dos son constantes, podemos llamar a estas dos constantes como una sola constante. Le vamos a llamar la constante en función de la concentración. Y es a esto a lo que se le denominó la ley de acción de masas. La ley de acción de masas indica en qué medida está desplazado el equilibrio. Fue publicado por Gulder y Wash en 1864 y nos indica entonces esa relación que hay entre las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos sobre los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos.
Esto va a ser igual a una constante en función de las concentraciones. Entonces, si tenemos que la constante en función de la concentración es mayor a 1, quiere decir que el numerador, si es mayor a 1, el numerador es más grande que el denominador. Por lo tanto, la reacción va a estar desplazada hacia los productos que vienen a ser C y D. Si en cambio la constante en función de la concentración es menor a 1, quiere decir que el denominador es más grande. Para que esta constante sea menor a 1, el denominador va a ser más grande y quiere decir que la reacción va a estar desplazada hacia los reactivos. Y si tenemos una constante de equilibrio en función de la concentración igual a 1, quiere decir que tanto productos como reactivos tienen concentraciones iguales. Es decir, tenemos la misma cantidad de productos y la misma cantidad de reactivos para que esta constante sea igual a 1. Vamos a mirarlo en un ejemplo. Si calculamos la constante de equilibrio de la formación del trióxido de azufre en la siguiente ecuación, vamos a ver entonces cuáles vendrían a ser esas concentraciones en el equilibrio de cada una de las especies químicas. Nos piden entonces calcular la constante de equilibrio de la formación del trióxido de azufre. Para eso entonces nosotros tenemos que la constante de equilibrio en función de la concentración va a ser igual a la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Aquí tenemos la concentración de los productos, en este caso es el SO3, elevado a su coeficiente estequiométrico, sobre la concentración de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Si reemplazamos estos valores, entonces la concentración del SO3 es 1.1 elevado al cuadrado sobre la concentración de SO2, que es 0.9 molar elevado al cuadrado, por 0.35 molar del oxígeno. Ojo, estas concentraciones son en el equilibrio, por eso podemos decir que la constante es la constante de equilibrio. Esa constante nos da 4.3. Miremos otro caso, suponiendo otro escenario. Sabemos la constante de equilibrio, ya la calculamos, pero nos gustaría saber cuál vendría a ser la concentración del SO3 en el equilibrio si se tienen o si se parte de concentraciones diferentes de SO2 y oxígeno molecular. Entonces tenemos que la concentración de O2 es de 0.25 molar y la concentración de SO2 es de 0.75 molar. Si reemplazamos en la constante de equilibrio, entonces vamos a ver que queremos despejar la concentración de SO3. Para eso entonces pasamos el denominador a multiplicar a la constante de equilibrio y sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación para que me quede concentración de SO3. Ya una vez sacamos la raíz cuadrada, podemos reemplazar los valores. Tenemos que es igual a la raíz cuadrada de la constante de equilibrio, que era 4.3, por la concentración del SO2, que aquí nos dice que la concentración de SO2 es 0.75 molar y que la concentración de O2 es 0.25. De esa manera, entonces calculamos la concentración de SO3.